¿Y si te dijera que el discípulo más odiado de la historia cristiana no fue un traidor, sino el guardián de un secreto tan peligroso que tuvo que ser silenciado por siglos? Detente un segundo y escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no se enseña en ninguna iglesia, no aparece en los sermones dominicales y fue deliberadamente arrancado de la historia sagrada. Este no es un relato Es el común, eco de una verdad es una que revelación sobrevivió en la prohibida. oscuridad. Durante generaciones, el nombre de Judas fue asociado con traición, culpa y condena eterna. Un nombre maldito, un símbolo del mal absoluto. Pero, ¿y si esa imagen fue construida? ¿Y si la historia que te contaron fue cuidadosamente diseñada para ocultar algo más profundo? Algo que amenaza la estructura misma de la fe tradicional. Un texto prohibido Porque que presenta existe a un Judas manuscrito bajo antiguo, una luz completamente una escritura distinta. olvidada, un texto que cambia todo. Este manuscrito no fue descubierto en una catedral ni protegido por el poder de Roma. Fue encontrado fragmentado, dañado, escondido como si alguien hubiera querido borrarlo para siempre. Hoy lo conocemos como el Evangelio de Judas. Un escrito que durante siglos fue considerado herético, Un texto que peligroso no retrata y demasiado a Judas revelador como el villano, sino como el único discípulo que realmente comprendió a Jesús. Las palabras clave aquí son claras: misterio, silencio, manipulación, conocimiento secreto. Este manuscrito sugiere que Judas actuó por obediencia, no por traición, que su papel fue necesario, que cumplió una instrucción directa, y si eso es cierto, entonces surge una pregunta ¿Quién decidió aún que más tú no inquietante. debías conocerla? ¿Por qué esta poder versión se fue protege eliminada cuando una verdad es censurada? A lo largo de la historia, muchos textos fueron excluidos por amenazar la doctrina, pero este en particular fue tratado con un miedo especial, porque no solo redefine a Judas, redefine a Jesús, presenta enseñanzas privadas, revelaciones que no eran para las masas, verdades reservadas Y eso solo para cambia quien el estuviera juego, preparado cambia la espiritualmente. narrativa, Cambia la fe. Tal vez por eso fue silenciado. Tal vez por eso se convirtió a Judas en el enemigo perfecto. Porque mientras todos miraban al traidor, nadie miraba al mensaje. Y mientras repetíamos la historia oficial, el manuscrito dormía en el olvido, esperando el momento correcto para reaparecer, para llegar hasta ti. Si algo dentro de ti No lo siente ignores. inquietud, esa sensación es parte del o proceso, incluso incomodidad, porque lo que viene a continuación no es solo historia antigua, es una revelación que conecta directamente con lo que crees saber. Y a partir de aquí, cada palabra puede cambiar la forma en que entiendes la traición, la verdad y el silencio que la rodea. ¿Y si te dijera que el discípulo más odiado de la historia cristiana no fue un traidor, sino el guardián de un secreto tan peligroso que tuvo que ser silenciado por siglos? Detente un segundo y escucha con atención, porque lo que estás a punto de descubrir no se enseña en ninguna iglesia, no aparece en los sermones dominicales y fue deliberadamente arrancado de la historia sagrada. Este no es un relato común, es una revelación prohibida, es el eco de una verdad que sobrevivió en En la nombre de oscuridad. Judas. Fue Durante asociado con generaciones. traición, culpa y condena eterna. Un nombre maldito, un símbolo del mal absoluto. Pero, ¿y si esa imagen fue construida? ¿Y si la historia que te contaron fue cuidadosamente diseñada para ocultar algo más profundo? Algo que amenaza la estructura misma de la fe tradicional. Porque existe un manuscrito antiguo, una escritura olvidada, un texto prohibido que cambia presenta a Judas. Este manuscrito bajo no una fue luz descubierto completamente en una distinta, catedral, ni protegido por el poder de Roma. Fue encontrado fragmentado, dañado, escondido como si alguien hubiera querido borrarlo para siempre. Hoy lo conocemos como el Evangelio de Judas, un escrito que durante siglos fue considerado herético, peligroso y demasiado revelador. Un texto que no retrata a Judas como el villano, sino como el único discípulo que realmente comprendió a Jesús. Las palabras clave aquí son claras: misterio, silencio, manipulación, conocimiento secreto.
Este manuscrito sugiere que Judas actuó por obediencia, no por traición, que su papel fue necesario, que cumplió una instrucción directa, y si eso es cierto, entonces surge una pregunta decidió que aún tú no más debías inquietante. conocerla? ¿Qué ¿Por poder qué se esta protege versión cuando una fue verdad eliminada? es censurada? A lo largo de la historia, muchos textos fueron excluidos por amenazar la doctrina, pero este en particular fue tratado con un miedo especial, porque no solo redefine a Judas, redefine a Jesús, presenta enseñanzas privadas, revelaciones que no eran para las masas, verdades reservadas solo Y para eso quien cambia el juego, estuviera preparado cambia la espiritualmente, cambia la fe. Tal vez por eso fue silenciado. Tal vez por eso se convirtió a Judas en el enemigo perfecto, porque mientras todos miraban al traidor, nadie miraba al mensaje, y mientras repetíamos la historia oficial, el manuscrito dormía en el olvido, esperando el momento correcto para reaparecer, para llegar hasta ti. Si algo dentro de ti siente inquietud, esa sensación es parte o incluso incomodidad, porque lo que viene a continuación no es solo historia antigua. Es una revelación que conecta directamente con lo que crees saber. Y a partir de aquí, cada palabra puede cambiar la forma en que entiendes la traición, la verdad y el silencio que la rodea. Antes de continuar, es fundamental que hagas una pausa consciente. Este contenido no es entretenimiento y solo común, puede ser comprendida es por quienes información están sensible, dispuestos a escuchar con atención y discernimiento. Por eso, te pido algo simple pero poderoso. Participa activamente. Deja un comentario, no una palabra vacía, sino una reflexión sincera. Dime qué estás sintiendo hasta ahora. Dime si esta versión de la historia te incomoda, te despierta o te hace cuestionar lo que siempre diste Pero por los verdad. comentarios, El algoritmo puede mover conciencias. videos. Cada opinión que dejas aquí mantiene viva esta conversación que durante siglos fue silenciada. Y si este tema ya está resonando contigo, si algo dentro de ti reconoce que aquí hay más que una simple narración, entonces apoya este mensaje. Deja tu like, no como un gesto mecánico, sino como una señal de que estás dispuesto a entender lo que fue ocultado. Es decidir acompañar un camino de revelaciones, no es solo seguir un canal que pocos se atreven a recorrer, porque lo que viene después profundiza aún más. Cada video conecta con el siguiente. Cada fragmento encaja en una verdad mayor, y nada de esto es casualidad. Quédate, participa, activa la campana, porque para comprender completamente el papel de Judas, primero necesitas estar dispuesto a escuchar lo que nunca Cuando se te pronunciaba contaron. el nombre de Judas, Y eso no hacía falta comienza ninguna ahora. explicación Durante adicional. siglos, Era suficiente escucharlo para que surgieran imágenes de traición, oscuridad y condena eterna. Judas fue convertido en el rostro del mal dentro del cristianismo, el ejemplo perfecto de lo que sucede cuando alguien se aparta del camino correcto. No fue solo un personaje bíblico, se transformó en una advertencia, en una figura diseñada para provocar rechazo inmediato. Y ese rechazo no nació de forma natural. Fue construido, repetido y reforzado generación tras generación. Desde los primeros relatos, la narrativa fue clara y directa. Judas es el traidor, el hombre que vendió a Jesús por unas monedas, el discípulo que cayó más bajo que todos los demás. Su nombre dejó de ser solo un nombre y pasó a convertirse en una palabra acusarlo de traición sin muchas necesidad de pruebas. Ese nivel de condena no se logra por casualidad. Es el resultado de una historia contada de una sola manera, sin espacio para dudas, sin grietas por donde pudiera filtrarse otra interpretación. La Iglesia, a lo largo del tiempo, utilizó esta imagen con precisión. Judas era necesario como antagonista absoluto. Mientras más pura parecía la figura de los demás discípulos, mientras más vil se mostraba su acto, más incuestionable se volvía la narrativa oficial. Así, Judas fue reducido a un solo momento, a una sola acción, ignorando todo lo demás. Su cercanía con Jesús, su tiempo como discípulo, su acceso a enseñanzas que no todos recibieron. Todo eso fue borrado.
solo quedó la traición. Y aquí es donde el anclaje Muchos aprendieron a odiar funciona a Judas, con fuerza, antes incluso Desde de pequeños, entender la complejidad del relato bíblico. No se nos enseñó a analizarlo, sino a juzgarlo. No se nos invitó a comprenderlo, sino a condenarlo. Ese rechazo automático es clave, porque cuando una figura provoca una reacción emocional tan intensa, deja de ser cuestionada. Nadie pregunta por qué. Nadie se detiene a observar los detalles. Pero piensa en esto Simplemente con calma. se En un acepta grupo lo de que fue discípulos dicho. Escogidos, personas que caminaron junto a Jesús, ¿realmente tendría sentido que uno de ellos fuera simplemente un traidor movido por la avaricia? ¿O resulta más inquietante considerar que Judas sabía algo que los demás no? La historia tradicional nunca se detiene ahí, nunca profundiza, porque profundizar sería peligroso. Significaría abrir una puerta que fue El cerrada personaje hace mucho maldito tiempo. Cumple una función clara, cargar con toda la culpa para que nadie más tenga que hacerlo. Judas se convierte en el depósito del pecado, del error, del fracaso humano. Y mientras todos miran hacia él, nadie mira hacia las decisiones que lo rodearon, ni hacia el contexto, ni hacia las palabras que no fueron registradas en los textos oficiales. El silencio alrededor de Judas, tal vez es por tan eso importante su figura fue como las simplificada hasta el acusaciones extremo. contra él. Un villano plano es más fácil de controlar que un personaje complejo. Un traidor sin matices no genera preguntas. Y en este punto del relato, lo más importante no es defender a Judas ni atacarlo, sino entender por qué fue necesario que su imagen fuera tan profundamente demonizada. ¿Qué se gana cuando toda la historia se reduce a blanco y negro? ¿Qué se pierde cuando nadie se atreve a mirar más allá? Antes de avanzar, quiero que participes activamente en esto, no como espectador pasivo, sino como alguien que está reflexionando de verdad. Al final de este fragmento, deja un comentario con lo primero que te venga a la mente al escuchar el nombre de Judas. Puedes escribir traición, culpa, mentira o incluso duda. Si alguna vez sentiste que la historia algo de Judas no nunca encaja, estuvo completa, y si hasta completa, ahora siempre aceptaste la versión oficial sin cuestionarla, coméntalo también. Tu reflexión es parte esencial de lo que viene a continuación, porque a partir de aquí, la historia empieza a mostrar grietas que pocos se atrevieron a mirar. Y es justamente en ese punto, cuando la figura de Judas ya está cargada de rechazo y desconfianza, que aparece algo aún más perturbador. Según la Un historia manuscrito, oficial, un texto nunca debió antiguo existir. No porque fuera falso, sino porque era peligroso. Un escrito que no encajaba, que no obedecía, que no reforzaba la narrativa que debía permanecer intacta. Este texto es conocido como el Evangelio de Judas, y su sola existencia representa una grieta profunda en la historia que nos fue entregada. No estamos hablando de una leyenda moderna, ni de una Se invención trata de un manuscrito reciente, antiguo, atribuido a los primeros siglos del cristianismo, escrito en un contexto donde las palabras podían costar la vida y donde el conocimiento se transmitía en secreto. Este texto no fue leído en voz alta en templos ni copiado masivamente por escribas oficiales. Fue ocultado, fragmentado, perseguido. Y eso ya nos dice mucho, porque los textos irrelevantes Solo se eliminan no se aquellos censuran, que que amenazan una estructura de poder. El Evangelio de Judas fue eliminado del canon, etiquetado como herético, condenado sin un análisis abierto para las masas. No se discutió públicamente, simplemente desapareció. Durante siglos, su contenido fue desconocido para la mayoría de los creyentes, mientras otros evangelios eran seleccionados cuidadosamente para construir una Cerrada versión y única. definitiva del mensaje de Jesús. Una versión sin fisuras, sin contradicciones, al menos en apariencia. Lo inquietante de este manuscrito no es solo lo que dice, sino lo que sugiere. Presenta diálogos que no aparecen en los evangelios tradicionales. Muestra a un Jesús que habla en privado, que distingue entre quienes pueden comprender y quienes no. Y,
sobre Coloca todo, a Judas en un lugar completamente distinto al que siempre te mostraron. No como un simple traidor, sino como alguien que recibe información que los demás no reciben. Alguien que entiende algo que resulta incómodo incluso hoy. Por eso fue prohibido. Porque introduce la idea de que no todo fue dicho abiertamente, de que existieron enseñanzas reservadas, de que la verdad no siempre fue entregada de forma uniforme. Y esa idea es peligrosa para cualquier institución que necesita control, uniformidad y obediencia. El Evangelio de Judas rompe el silencio, pero también rompe la comodidad de una fe que nunca fue invitada a cuestionar. Durante mucho tiempo, este manuscrito fue considerado poco más que un mito, hasta que su redescubrimiento obligó a los estudiosos a admitir algo incómodo. El texto Es parte existió, del rompecabezas circuló original que fue y fue descartado. leído. Y aquí No es una fantasía donde el moderna. misterio se vuelve más denso, porque la pregunta ya no es si el manuscrito es auténtico, sino por qué fue necesario borrarlo de la memoria colectiva. Cada línea de este evangelio parece susurrar que la historia que conoces está incompleta, que hubo decisiones humanas detrás de lo que se preservó y lo que se destruyó, que el canon Sino no que cayó fue del el cielo resultado cerrado de de elecciones, disputas y silencios estratégicos, y cuando entiendes eso, algo cambia. La fe deja de ser automática y se convierte en búsqueda. Antes de seguir avanzando, quiero que participes de nuevo. Al final de este fragmento, deja un comentario con la palabra prohibido, si te sorprende que un texto así haya sido eliminado. Si sientes curiosidad Y si genuina esta por lo idea que de un contiene, evangelio oculto escribe, te genera "Quiero saber inquietud más". o incomodidad, coméntalo con la frase "esto me mueve". Lo que viene a continuación se apoya en este punto exacto, porque ahora que el manuscrito existe ante tus ojos, es imposible fingir que nunca estuvo ahí. La pregunta inevitable surge sola: ¿por qué fue silenciado? ¿Qué tenía este texto que lo volvió tan incómodo, tan peligroso, tan imposible de tolerar dentro de la estructura que estaba tomando forma en los primeros siglos del cristianismo? El rechazo no fue accidental ni impulsivo, fue una decisión calculada. Cuando un mensaje amenaza el equilibrio del poder espiritual, no se discute, se elimina. Las enseñanzas que aparecen en el Evangelio de Judas no encajaban con la versión que debía consolidarse. No hablaban de obediencia ciega, de conocimiento, ni de una fe de pasiva, discernimiento, de niveles de comprensión. Presentaban la idea de que no todos estaban preparados para la misma verdad, y que Jesús compartía enseñanzas distintas según la capacidad espiritual de quien lo escuchaba. Esa sola idea ya era explosiva, porque si existe un conocimiento reservado, entonces la autoridad no puede ser absoluta ni uniforme. El problema no era solo La iglesia teológico, naciente necesitaba era orden, orden, jerarquía, control doctrinal. Necesitaba un mensaje claro, repetible, sin ambigüedades. Un mensaje que pudiera ser enseñado igual en todos lados. El Evangelio de Judas rompía ese esquema, introduciendo matices, secretos, conversaciones privadas. Convertía la fe en un camino interno, no en una regla externa. Y eso es difícil de controlar. Pero Este hay algo texto aún no más solo delicado. cuestiona La forma en que se enseñaba el mensaje, sino que reescribe por completo el rol de Judas. Ya no es el traidor movido por la codicia, sino una figura clave dentro de un plan mayor. Alguien que cumple una función necesaria, aunque incomprendida. Y si Judas no es el villano absoluto, entonces la narrativa del bien contra el mal se vuelve menos simple, más humana, porque más obliga a incómoda. replantear conceptos como culpa, sacrificio y obediencia. Imagina el impacto de aceptar eso. Significaría reconocer que la historia fue simplificada para ser funcional, que se eligió una versión conveniente, que se sacrificó la complejidad a favor de la estabilidad. El Evangelio de Judas no atacaba directamente a Jesús, atacaba la interpretación que se estaba construyendo alrededor de él. Por eso fue Y etiquetado eso como era inaceptable, no porque fuera falso, sino porque decía demasiado,
porque habría preguntas que no tenían respuestas fáciles, porque ponía en evidencia que hubo decisiones humanas detrás de lo que hoy se presenta como verdad divina inalterable. El silencio impuesto sobre este manuscrito fue una forma de protección institucional. Proteger una doctrina significa muchas veces ocultar lo que la contradice. Y aquí es donde el conflicto se vuelve evidente. No estamos hablando solo de un texto antiguo, sino de una lucha entre conocimiento y control, entre búsqueda espiritual y estructura religiosa. El Evangelio de Judas representa todo lo que no podía permitirse: duda, profundidad, reinterpretación. Por eso fue apartado, por eso fue borrado, y por eso incluso hoy sigue generando incomodidad. Al final de este fragmento, avanzando, deja un comentario con la palabra control. Si crees que este texto fue silenciado para mantener el poder, si sientes que hay más capas en esta historia de las que nos contaron, escribe: hay algo más. Y si esta idea de un conflicto institucional te hace replantear lo que siempre aceptaste, comenta la frase: empiezo a cuestionar. Lo que viene a continuación se apoya directamente porque ahora que entiendes por qué fue silenciado, es momento de mirar de frente lo que realmente decía. Y entonces llegamos al punto donde todo se rompe, donde la historia que parecía sólida empieza a resquebrajarse desde adentro. Porque el manuscrito no solo cuestiona detalles, no solo añade matices, plantea una revelación que cambia por completo el significado de todo lo anterior. No vende a Jesús según el Evangelio de Judas. No cae por debilidad, no actúa por traición. Lo que hace, lo hace porque obedece una instrucción directa. Y esta idea, por sí sola, es suficiente para desestabilizar siglos de doctrina. Detente un momento y procesa esto con calma. Si Judas obedeció, entonces su acto deja de ser una traición y se convierte en una misión, una tarea que nadie más podía cumplir. Más profunda, el manuscrito presenta diálogos donde no Jesús como a los demás habla con Judas de forma como distinta, si supiera que él podía cargar con algo que los otros no, como si comprendiera que alguien debía asumir el papel más oscuro para que el plan pudiera completarse. Aquí es donde el giro narrativo se vuelve incómodo, porque si Judas actuó siguiendo una instrucción, entonces la culpa ya no es tan clara. El bien y el mal, la historia se vuelve compleja, ambigua, humana, y esa complejidad no fue bien recibida. Es mucho más fácil enseñar una fe basada en héroes y villanos que una basada en decisiones difíciles y sacrificios incomprendidos. El manuscrito sugiere que Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder, que necesitaba que alguien lo entregara, y que Judas entendió ese rol, aunque supiera que sería odiado por ello. Aceptar ser recordado como el traidor espiritual para cumplir una instrucción sagrada. Cargar con el desprecio de generaciones enteras para que otros pudieran ser salvados. Esta interpretación no encaja con una narrativa simple, pero encaja demasiado bien con la idea de un sacrificio silencioso. Por eso esta revelación fue tan peligrosa, porque transforma a Judas de enemigo a pieza clave. Y cuando el villano deja de ser villano, se tambalea. La traición deja de ser un acto individual y se convierte en parte de un diseño mayor. Y aceptar eso obligaría a replantear no solo quién fue Judas, sino cómo entendemos la voluntad, el destino y la obediencia espiritual. Este giro no busca justificar ni condenar, sino mostrar que tal vez nunca se nos contó la historia completa, que hubo capas que fueron retiradas de Judas para proteger una versión más fáciles. Ofrece preguntas, y esas preguntas son las que lo hicieron insoportable para una institución que necesitaba certezas absolutas. Siente cómo cambia la energía del relato en este punto. Ya no estás escuchando una historia conocida, estás entrando en un territorio donde nada es blanco o negro, donde las palabras traición y obediencia empiezan a mirar más allá de lo que siempre se repitió, porque obliga a pensar. Antes de avanzar, necesito que me digas algo en los comentarios. Si esta revelación te tomó por sorpresa, escribe
Esto lo cambia todo. Si nunca habías considerado que Judas pudiera haber obedecido y no traicionado, comenta nunca lo pensé así. Y si esta idea te genera conflicto interno, escribe exactamente eso. Conflicto Lo que sigue interno se apoya directamente en esta revelación, porque a partir de aquí, las palabras de Jesús dentro del manuscrito comienzan a revelar un nivel aún más profundo que no todos están preparados para escuchar. Y es aquí donde el relato entra en una dimensión aún más profunda, porque el manuscrito no solo redefine a Judas, sino que revela una imagen de Jesús que rara vez se menciona en los discursos tradicionales. No un maestro que habla de la misma forma a todos, sino alguien que distingue, que observa, que sabe exactamente quién está preparado para escuchar y quién no. El texto sugiere que Jesús compartía enseñanzas privadas, palabras que no estaban destinadas a las multitudes, sino a unos pocos capaces de comprender su verdadero peso espiritual. Según el Evangelio de Judas, Jesús no veía a todos sus discípulos de la misma manera, velada, casi como si estuviera poniendo un filtro entre la verdad y quien la escucha. Pero con Judas, el tono cambia. Las conversaciones se vuelven más directas, más densas, más cargadas de significado. No hay adornos innecesarios, hay conocimiento. Y ese conocimiento no es cómodo, no es simple, no es apto para cualquiera. El manuscrito plantea que existía Aquí aparece una una palabra clave dentro de este nicho, al que no todos sabiduría podían acceder, reservada. no por favoritismo, sino por preparación interior. Jesús habla de realidades que van más allá de lo visible, de estructuras invisibles, de verdades que podían desestabilizar a quienes aún necesitaban certezas básicas. Por eso no se decían en público. Por eso no se registraron en los textos que luego se hicieron oficiales. Esta idea rompe con la imagen de un mensaje uniforme y universal entregado de la misma forma a todos. Introduce la noción de exclusividad espiritual, algo que siempre fue incómodo para las instituciones, porque si la verdad no es igual para todos, entonces la fe deja de ser un sistema cerrado y se convierte en un proceso personal. Y un proceso personal no se controla fácilmente. Busca comprensión. El Jesús que aparece en este texto no busca seguidores. Habla de verdades que no eran para las masas, no porque fueran falsas, sino porque podían ser malinterpretadas. Verdades que exigían madurez espiritual, capacidad de cuestionar, voluntad de mirar más allá de lo que se ve. Y eso explica por qué estas enseñanzas no sobrevivieron en los evangelios canónicos. No porque no existieran, sino porque no convenían. Significaría que mucho de lo que hoy se enseña es apenas una capa superficial, una introducción, una versión simplificada para sostener la estructura. Mientras tanto, debajo, permanecen ocultas enseñanzas que hablan de transformación interna, de conocimiento del ser, de una conexión directa con lo divino sin intermediarios absolutos. Ese mensaje es poderoso. El manuscrito sugiere que Jesús confiaba en Judas precisamente porque podía comprender estas verdades sin distorsionarlas, porque no buscaba poder, ni reconocimiento, ni aprobación. Buscaba entender, y entender en este contexto tenía un costo muy alto. Cargar con un conocimiento que no podía compartirse abiertamente. Guardar silencio mientras la historia tomaba otro rumbo. Aceptar que la verdad se vuelve no siempre es celebrada. Porque si Jesús enseñó cosas que no todos escucharon, entonces la pregunta ya no es ¿qué fue eliminado?, sino ¿por qué necesitaba ser eliminado? ¿Qué tipo de verdad requiere silencio para sobrevivir? ¿Qué tipo de conocimiento no puede ser entregado a todos al mismo tiempo? Y sobre todo, ¿qué dice eso sobre nuestra propia búsqueda espiritual hoy? Antes de seguir, deja un comentario con la palabra al final de este fragmento si sientes que existe un conocimiento más profundo del que te enseñaron. Si esta idea de enseñanzas privadas te genera curiosidad, escribe «Quiero entender». Y si sientes que no todos están preparados para la misma verdad, comenta exactamente esta frase: «No todos pueden ver».
porque lo que viene a continuación se apoya directamente en esta revelación, y a partir de aquí, el silencio alrededor de estos textos empieza a adquirir un significado aún más inquietante. Después de siglos de silencio impuesto, de ausencia deliberada y de oscuridad cuidadosamente mantenida, el manuscrito reaparece. No lo hace de forma ruidosa ni triunfal, sino como suelen hacerlo las verdades incómodas, fragmentado, incompleto, como si incluso el tiempo hubiera intentado borrarlo. Una sensación inquietante recorre el Evangelio de Judas, vuelve a emerger en la era moderna. No es solo el contenido lo que impacta, sino el hecho mismo de que haya sobrevivido. El hallazgo moderno no ocurre en un contexto religioso tradicional, sino en un entorno casi clandestino, lejos de los altares y de las instituciones que durante siglos definieron lo que debía creerse. El manuscrito aparece como una reliquia incómoda, como si hubiera pasado de mano en mano con miedo, protegido no por el poder, sino por el silencio. Durante mucho tiempo fue considerado ilegible, irrelevante o demasiado dañado para ser tomado en serio. Pero ese argumento se fue debilitando a medida que comenzaron los estudios cuidadosos y las traducciones especializadas. Aquí es donde la historia gana peso y credibilidad. Filólogos, historiadores y estudiosos del cristianismo primitivo se enfrentaron al texto no desde la fe ciega ni desde el rechazo automático, sino desde el análisis académico. Palabra por palabra, línea por línea, el manuscrito fue siendo reconstruido, interpretado, comparado con otros textos antiguos, y lo que encontraron no fue una fantasía moderna ni una falsificación conveniente, sino un lenguaje coherente con su época, reconocible, y un mensaje que, aunque perturbador, encajaba dentro del contexto espiritual de los primeros siglos. Las traducciones no fueron simples ni inmediatas. El lenguaje es simbólico, denso, cargado de conceptos que no existen en la teología popular actual. Eso, lejos de restarle valor, lo refuerza, porque los textos creados para engañar suelen ser simples. Los textos auténticos, en cambio, exigen esfuerzo. Cada avance en la traducción habría nuevas preguntas, nuevas incomodidades, nuevas grietas en la narrativa tradicional. Con cada estudio, el silencio histórico alrededor del manuscrito se volvía más sospechoso. ¿Cómo pudo un texto así desaparecer por completo durante tantos siglos? ¿Cómo pudo ser ignorado si no representaba una amenaza real? La respuesta parece evidente para quien observa sin prejuicios. Fue ocultado porque decía demasiado, porque no encajaba, porque obligaba a replantear figuras centrales, ideas fundamentales y estructuras enteras de creencias. El redescubrimiento moderno no busca imponer una nueva verdad, sino demostrar que la historia fue más amplia de lo que se nos permitió conocer, que hubo voces que fueron acalladas, textos que fueron excluidos y decisiones que se tomaron lejos del consenso espiritual. El Evangelio de Judas reaparece no como un reemplazo de los evangelios conocidos, sino como una pieza faltante, una evidencia de que el pasado fue editado. Y a medida que este manuscrito vuelve a circular en estudios, debates y análisis, algo se hace evidente. No puede ser ignorado otra vez. Ya no pertenece al silencio. Y aunque su mensaje siga no siendo completamente oculto, su existencia es un hecho que incomoda tanto a creyentes como a escépticos, porque obliga a aceptar que la historia sagrada no fue tan lineal ni tan transparente como se enseñó. Antes de continuar, quiero que participes con total honestidad. Al final de este fragmento, deja un comentario con la palabra evidencia. Si crees que este manuscrito te impacta, merece ser reaparecido después de siglos, ignorado. Escribe, no fue casualidad. Y si sientes que la historia que conocías empieza a verse diferente, comenta la frase, ya no lo veo igual. Lo que viene a continuación se conecta directamente con este redescubrimiento, porque cuando una verdad reaparece, nunca lo hace sin consecuencias.
A medida que este texto vuelve a ser leído, estudiado y compartido, se vuelve evidente por qué sigue siendo una amenaza incluso hoy. No porque destruya la fe, sino porque la sacude, porque obliga a replantear conceptos que durante siglos parecieron intocables. El Evangelio de Judas no ataca directamente las creencias, pero sí cuestiona la forma en que se construyeron. Y eso, para cualquier fe tradicional, es profundamente incómodo. Uno de los primeros impactos es cómo este texto desestabiliza la idea clásica del bien y del mal. Durante generaciones aprendimos a ver la historia espiritual como una lucha clara entre fuerzas opuestas, con límites bien definidos, héroes de un lado, villanos del otro, luz contra oscuridad. Pero cuando el manuscrito sugiere que una acción considerada malvada puede formar parte de un propósito ya no siempre mayor, parece bueno a simple vista, y el mal deja de ser absolutamente oscuro. Esta ambigüedad incomoda porque exige madurez espiritual y renuncia a las respuestas simples. El texto rompe con fuerza la figura del villano perfecto. Judas, construido durante siglos como el enemigo definitivo, deja de cumplir esa función. Y cuando el villano desaparece, surge una pregunta peligrosa. Muchas doctrinas necesitan antagonistas claros para mantenerse firmes. Necesitan ejemplos de condena para reforzar la obediencia. Cuando esa figura se desmorona, toda la estructura emocional que la rodea empieza a tambalearse. Ya no se trata de señalar al traidor, sino de entender el proceso. Además, el manuscrito redefine el concepto mismo de sacrificio. Tradicionalmente, el sacrificio de Jesús se presenta como un acto unilateral. Actuó con conocimiento, si obedeció una instrucción, entonces el sacrificio deja de ser solo una tragedia y se convierte en un acto consciente, planificado, compartido. No solo Jesús sacrifica su vida, Judas sacrifica su nombre, su reputación, su lugar en la historia, carga con el desprecio para que el plan se cumpla. Y esa idea porque humaniza el relato y distribuye el peso del sacrificio. Esta reinterpretación no encaja con una fe que necesita certezas absolutas. Obliga a mirar la historia desde otro ángulo, a aceptar que pudo haber decisiones dolorosas y silenciosas que no fueron contadas. Y cuando la fe entra en ese terreno, deja de ser cómoda. Se vuelve una búsqueda, un proceso interno, algo que no se puede imponer desde afuera. Por eso este texto sigue siendo incómodo hoy, no porque sea antiguo, sino porque sigue siendo actual, porque toca fibras que aún están vivas, porque plantea preguntas que no han perdido fuerza. ¿Es posible que hayamos simplificado demasiado la historia? ¿Que hayamos reducido un mensaje profundo a una versión manejable? ¿Que hayamos preferido una fe sin grietas a una verdad compleja? La tensión porque cuanto más se reflexiona sobre estas ideas, más difícil se vuelve ignorarlas. El manuscrito no obliga a creer, pero tampoco permite seguir mirando hacia otro lado. Instala la duda, y la duda, en el ámbito espiritual, es poderosa. No destruye, pero transforma. No derriba, pero reconfigura. Antes de avanzar, quiero que este espacio también sea tuyo. Al final de este fragmento, deja un comentario con la palabra incomodidad. Si estas ideas te generan tensión interna, si sientes que el concepto de bien y mal ya no parece tan simple, escribe, no es blanco y negro. Y si esta redefinición del sacrificio te hace ver la historia con otros ojos, comenta la frase, hay otra lectura. Lo que viene a continuación se conecta directamente con esta amenaza silenciosa, porque cuando una creencia es cuestionada, siempre es enfrentar lo que esa creencia estaba protegiendo. Y en este punto, la historia deja de ser solo antigua y empieza a tocar algo mucho más cercano. Porque cuando uno se detiene a observar todo lo que fue ocultado, silenciado y deformado, surge una pregunta que no es histórica, sino profundamente personal. ¿Y si la verdad no fue eliminada porque era falsa, sino porque no todos estaban listos para escucharla? Esta idea no acusa, no impone, no obliga.
Simplemente invita a mirar hacia adentro, a reconocer que la verdad, cuando es demasiado profunda, puede ser perturbadora. Desde siempre, el ser humano ha buscado certezas simples para calmar el miedo. Respuestas claras, límites definidos, reglas que indiquen qué está bien y qué está mal. Pero la espiritualidad auténtica rara vez funciona así. A veces exige la verdad interior, llega en capas, y a veces, cuando se revela antes de tiempo, puede confundir, dividir o incluso destruir aquello que aún no está preparado. Tal vez por eso ciertas enseñanzas no fueron dichas en público. Tal vez por eso algunas palabras quedaron reservadas, no por elitismo, sino por responsabilidad espiritual. El Evangelio de Judas sugiere exactamente eso, que el conocimiento no es solo que no podían ser entregadas a todos al mismo tiempo. Y cargar con una verdad profunda implica transformación, implica perder certezas antiguas, implica atravesar dudas. No todos desean eso. No todos están dispuestos a pagar ese precio, y quizás nunca lo estuvieron. Cuando miras la historia desde esta perspectiva, el silencio ya no parece solo censura, también parece espera, como si ciertas verdades hubieran sido guardadas hasta que existiera una conciencia capaz de enfrentarlas sin destruirse. Esto no convierte a nadie en superior o inferior, sino en distinto momento de proceso. Porque cada persona despierta a su ritmo. Cada alma escucha cuando está lista. Esta reflexión incomoda porque nos coloca frente a nosotros mismos. Nos obliga a preguntarnos si realmente solo queremos confirmar lo que ya creemos. Si buscamos verdad o solo seguridad, porque la verdad auténtica no siempre tranquiliza, muchas veces desarma. Y eso explica por qué, incluso hoy, estos textos generan resistencia. No es solo una cuestión de fe tradicional, sino de miedo a perder una estructura interna que nos sostiene. Tal vez por eso estas revelaciones resurgen ahora, no como imposición, no para destruir, sino como creencias, sino para profundizarlas, para que cada uno decida hasta dónde quiere mirar, hasta dónde quiere comprender, hasta dónde está dispuesto a soltar una versión cómoda por una verdad más amplia. Y aquí la historia deja de hablar de Judas, de manuscritos o de instituciones, y empieza a hablar de ti, de tu proceso, de tus preguntas, de lo que resuena si algo dentro de ti cuando escuchas no es casualidad. Ideas. Significa que estás escuchando desde un lugar más profundo que la costumbre. Antes de continuar, quiero que este espacio sea también de reflexión compartida. Al final, deja un comentario con la palabra preparado, si sientes que no todos pueden escuchar la misma verdad al mismo tiempo. Si esta idea te hace mirar tu fe desde otro ángulo, escribe «Estoy reflexionando». Y si algo dentro de ti siente que hay verdades que llegan solo cuando uno está listo, comenta la frase «Todo tiene su momento». Lo que sigue se apoya directamente en esta introspección, porque cuando la verdad toca el interior, ya no hay vuelta atrás, solo un camino que se abre lentamente. Y ahora llegamos a un punto que no es casual, y tú lo sabes. Porque si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra, si has seguido esta revelación paso a paso, no fue por accidente ni por simple curiosidad. Hay contenidos que se cruzan en el camino solo cuando la persona está preparada para recibirlos. Este es uno de ellos. No todos llegan hasta el final. Muchos se detienen antes, cuando la incomodidad aparece, cuando las certezas empiezan a resquebrajarse. Pero tú sigues aquí, y eso ya dice algo. Nada de lo que escuchaste cada pregunta, fue colocado cada silencio al azar. Tiene un propósito. Cada idea, porque el conocimiento oculto no se impone. Se encuentra, y cuando se encuentra, despierta algo que no puede volver a dormirse. Tal vez ahora entiendes por qué ciertos textos fueron silenciados, por qué ciertas figuras fueron deformadas, por qué algunas verdades esperaron siglos para reaparecer, no porque estuvieran muertas, sino porque estaban esperando al oyente correcto. Es una puerta, una de esas puertas que solo se abren desde adentro.
Lo que acabas de escuchar no busca convencerte, busca acompañarte en un proceso de cuestionamiento, de reflexión, de despertar espiritual. Porque la verdadera fe no nace del miedo ni de la repetición, sino de la comprensión profunda. Y comprender exige tiempo, silencio, hay más disposición, más revelaciones. A partir de aquí, más piezas que encajan lentamente en una imagen mucho más grande. Nada se revela de golpe, todo se entrega por etapas. Y si estás aquí ahora, es porque este era tu momento para escuchar esta parte de la historia. La siguiente revelación profundiza aún más y conecta directamente con lo que hoy empezó a moverse dentro de ti. Antes de seguir avanzando, quiero que este espacio se sienta vivo. Deja un comentario con la frase "no fue casualidad" si sientes que este video llegó a ti en el momento justo. Si algo dentro de ti se despertó, escribe "estoy listo para más". Y si percibes que este es solo el comienzo de un camino más profundo, comenta "quiero la siguiente revelación". Quédate atento, porque lo que viene a continuación no solo amplía esta historia, la lleva a un nivel que pocos se atreven a explorar. Si llegaste hasta el final de este video, detente un segundo. Muy pocos lo hacen. La mayoría se va cuando la verdad empieza a incomodar. Si tú sigues aquí, es porque este mensaje sí era para ti. Ahora haz algo importante. Suscríbete al canal. No como un clic automático, sino como una decisión consciente, porque a partir de aquí, cada video profundiza más, revela más y conecta piezas que no aparecen en ningún otro lugar. Este no es contenido común, es un camino. Quiero que también dejes un comentario, porque tu presencia no debe quedar en silencio. Si llegaste hasta el final, escribe exactamente una de estas frases. Elige la que más resuene contigo. No fue casualidad. Estoy listo para la verdad. La historia no era completa. Eso me permite saber quiénes realmente están despiertos y quiénes solo pasaron por aquí. Deja tu like. Y si este video te mantuvo hasta el último segundo, de que este tipo de contenido debe seguir apareciendo, de que estas revelaciones no deben volver a ser enterradas. Ahora no te vayas. El próximo video ya está apareciendo en tu pantalla y conecta directamente con lo que acabas de escuchar. Si crees que esto fue fuerte, lo que sigue va un paso más allá. Haz clic y continúa, porque cuando el conocimiento empieza a revelarse, detenerse ya no es una opción.